Gracias. O sea, yo te mando el link, porque yo se subí. Ya. Te mando. Ah, ya, listo, bueno. Gracias. Fátima Alcalá. No, que me deja entrar a los otros. Doménica Vargas. Dominique. ¿Cómo es su apellido? Sí. Oh my God. ¿Quién está allá? ¿Quién está detrás? Sí, va a llorar. Va a llorar la Emily. Ay. Ahí está. Ya, María José ya está. Nicole ya está. ¿Dragones te metes? Ah, no. ¿Qué funciona? ¿Por qué se me olvida su nombre? ¿Es muy tacaña o qué? Sí. Él lo confirma. Martina. ¿Por qué no se acuerda de mí? ¿Cuál su apellido? ¿Cuál es? De que es muy tacaño, por eso me acuerdo. ¿No? Marco es Moya, ¿cierto? ¿En qué te quedaste aquí? Mateo, ¿su apellido cuál es? Mantilla. Y Alexandre. Normal. No se conecta. Carajo. Kerly, y el apellido es. No se conecta, José. Yo sí tengo. ¿En serio? Ana Pau también. Por zapa. Caí. Ni me sale. Ah, mentira, sí. ¿Qué falta? Es que mira, me metí a WhatsApp para yo mandar y no se conecta. No me gusta escribir en el celular. A ver, tal vez no funcione nunca, entonces voy a tocar hacer. ¿Listo? Ya puede hacer pipí a ver a sus compañeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20 puntuales. Muy bien. Hola, impuntuales. Han perdido medio punto. Yo llegué 11 y 29 Lo siento. ¿Qué hora era mi reloj aquí? ¿Qué hora era? Me abren a las 11:30. ¿Qué hora era? Aún ni siquiera se cumplió el minuto de las 11:30. ¿Qué hora era? 11:30. Ni siquiera se cumplió el minuto de las 11:30. ¿Qué hora era? Y me mostré a sus compañeros. Entonces iba a trabajar, yo mandé el mensaje ahora por a las 11:30. Bueno, creo que son las 11:30. Vale. Muy bien. Terminemos. No, le digo. No se conecta. Muy bien. Quedamos Hermana, ya que ya se te conectó. a
dilatación volvulogástrica es una rotación en su propio eje del estómago. ¿Okay? Como la foto lo muestra, es una rotación. El cardias está anclado y lo que rota es el píloro, que no está anclado a nada. ¿Okay? Y rota sobre su propio eje, generando una torsión y por consiguiente una pérdida en la movilidad gástrica. ¿Por qué se torna rojizo? La distensión severa del estómago genera una ruptura sobre las arterias gástricas cortas. Se llaman así, arterias gástricas cortas. ¿Y de dónde vienen las arterias gástricas cortas? Del tronco celíaco, que va hacia la derecha. Muy bien. Entonces, ¿qué se genera si hay una ruptura de esas? Vamos a tener un proceso de isquemia y necrosis sobre el fondo gástrico. ¿Listo? Es parte de la fisiopatología. No tiene una causa como tal, o sea, no quiere decir que porque el perro comió zanahoria le va a dar, porque el perro comió maíz le va a dar. No, no existe una causa como tal para que el estómago se gire, pero sí hay unos factores que generan riesgo mayor asociado a esto. Uno son las razas grandes de tórax profundo, es decir, estas razas grandes que tienen un tórax amplio, ¿cierto? Y en forma de quilla o delgado hacia el esternón. Como el galgo. Como los galgos. Ah, sí. ¿Sí? ¿Qué más? Ingesta grandes de alimento. Cuando estos perros se encuentran en el saco de comida y generan un consumo de alimento muy grande en poco tiempo, esto puede generar un proceso de fermentación y un proceso de dilatación gástrica que puede llevar al vólvulo. ¿Okay? También el ejercicio postprandial es uno de los factores de riesgo y la aerofagia en épocas de calor o en ejercicio. ¿Okay? Son factores. ¿Qué es lo que pasa? El estómago se distiende primero con fluido y gas. Esto aumenta la presión intraabdominal y gástrica como tal, lo que impide uno el flujo sanguíneo comienza y luego edema de la pared gástrica y la necrosis por laceración de las arterias gástricas cortas. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Genera el estómago al estar, vamos a verla acá, al estómago estar así tremendamente distendido, ¿sí ven? Este es el antro pilórico que debería estar aquí abajo. ¿Okay? Entonces esto es una rotación más o menos del 60% del estómago, de 360 grados del estómago. ¿Listo? Esta figura radiológica es muy característica. Le llaman el gorro del pitufo. ¿Sí ven? Le llaman el brazo de Popeye, el tremendo bíceps. ¿Cierto? Pero siempre que se vea esto, una dilatación ahí. ¿Qué es lo que pasa? Miren, fíjense el resto de intestinos cómo está, también dilatado. ¿Qué es lo que pasa? Esto genera un aumento de presión intraabdominal muy tremendo y por aquí, por arriba pasa la aorta, ¿cierto? Y por aquí, por la mitad, pasa la cava. Entonces, ¿qué hace esto? Pues genera un éxtasis sanguíneo, tanto arterial y venoso. ¿Ok? Ni fluye sangre para acá, ni regresa sangre al corazón. ¿Ok? Entonces, esa poca perfusión es la que nos da una severa acidosis metabólica, hipoxemia, ¿cierto? Hiperventilación por recompensación de la acidosis y una hipocalemia. ¿Okay? Son consecuencias metabólicas de este proceso. Entonces, aquí hay un éxtasis venoso, ¿cierto? Pero esto sigue funcionando, es decir, va a producir más metabolitos
y más CO2. Y como no tengo un intercambio gaseoso, esto va a generar muchos radicales libres. ¿Ok? Porque el proceso va a trabajar en anaerobiosis. Todo lo que está atrás, músculos, ¿cierto? Sistema genitourinario, la parte renal, ¿cierto? Está hipoperfundida, el vaso también. Acuérdense que el vaso anatómicamente está anclado al estómago, ¿cierto? Por un ligamento que se llama gastroesplénico, ¿ok? Entonces, al mismo tiempo que se rota esto, el vaso también sufre. Puede generarse una torsión de la irrigación o un éstasis venoso. El vaso es uno de los primeros órganos que se hacen trombos por el éstasis venoso. ¿Ok? Entonces es una de las consecuencias que puede generar esto. Este proceso es una emergencia, sí, es un proceso emergente y urgente poderlo tratar. Pero el tratamiento urgente no es quirúrgico. ¿Ok? Todo el mundo corre, no, hay que meterlo a cirugía, pero no. Este proceso no es quirúrgico el tratamiento de urgencia. El tratamiento de urgencia es tratar de compensar toda esta hipoperfusión, hipoxia, isquemia generada por la dilatación y compensar y tratar de evitar el síndrome de reperfusión. ¿Ok? ¿Qué es esto? Si yo tengo un órgano que está muy sin vasculatura, igual sigue funcionando, va a funcionar cada vez menos, pero sigue funcionando. ¿Ok? Y se van a crear radicales libres en toda esta éstasis que se está generando. Pero esos radicales libres, bueno, se pueden generar de forma normal, pero el sistema los elimina fácilmente. Pero si yo tengo una gran cantidad producido al mismo tiempo y luego lo suelto, es decir, le quito el torniquete, ¿qué va a pasar? Todos esos radicales van a libres salir. van a avanzar por todo el organismo. ¿Ok? ¿Y qué van a hacer? Van a peroxidar todas las membranas lipídicas que se encuentren a diestra y a siniestra y van a generar un fallo multiorgánico. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Lo primero que se hace, es tratar de sacar toda esta gran cantidad de aire y descomprimirlo. ¿Tratar de sacar qué? Toda esta gran cantidad de aire y descomprimirlo. ¿Cómo lo hago? De dos formas. O un tubo orogástrico, ¿ok? O una trocarización, como vaca, igualito. Un tubo orogástrico o una trocarización. Como trocarizar una vaca con timpanismo. ¿Ok? Igualito, pero no se hace con un trocar. Se hace con un catéter de más alto calibre, 16, 14 G. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué más? Luego ya, ahora sí, pregúntenme. El síndrome de reperfusión era cuando se liberan los Descomprime. radicales. Sí. Después de trocarizar o pasar el tubo, pues todos los radicales libres que estaban en este lado, ¡bum!, se van para el otro lado. ¿Has visto que hay cirujanos que dicen que por favor no sí, para los radicales libres? ¿Dónde está? Lo voy por aquí, por algún lado. ¿Pero qué? ¿Qué es el fluimucil? Son antihemocolíticos. No, ¿cuál es el principio activo? ¿Cuál es el principio activo? La acetilcisteína. N-acetilcisteína. ¿Qué es la N-acetilcisteína? Dentro del grupo de los glucolíticos. No. ¿Qué hace? ¿Cómo es su mecanismo de acción? Sí, pero ¿cómo?
Pues la tensión superficial, un líquido. ¿Cierto? Todos los líquidos tienen una tensión de superficie, como el agua. El agua tiene una tensión. Si usted bota una burbuja sobre el agua, pues no se va a hundir, ¿cierto? Porque la tensión superficial del agua la hace rebotar. Lo mismo sucede, el moco tiene una tensión superficial que evita que ingrese agua en gran cantidad. El Flumusyn hace que el moco sea más líquido para poder estructurar. Entonces hace que rompa la tensión superficial adheriéndose a esa pared y atrae agua y se fluidifica el moco. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene que ver con los radicales libres? Nada, ¿sí o qué? Pero existe, que resulta y pasa que es un antídoto para la intoxicación por acetaminofén, ¿cierto? O paracetamol. ¿Qué hace cuando se intoxican por paracetamol o ibuprofeno o acetaminofén? ¿Qué pasa? Sí, se produce un metabolito específico. ¿Vieron toxicología, sí o qué? ¿Sí? Sí, Jaco. Ay, voy. Sí, estoy escribiendo, pero no sé cómo ponerle. Mira, ahora ahorita. Me estaba dando cuenta que entre todos ya. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Ya les puedo preguntarle. Sí. Luego trata de compensar las consecuencias de eso. ¿Okay? Pero el paracetamol, acuérdense, el paracetamol llega al hígado, va a la citocromo P450 y produce un metabolismo que se llama NAPWI. NAPWI. Su nombre es así, N-acetilbenzoquinodiamina. Pero acuérdense que es NAPWI. NAPWI es un radical libre, ¿ok? Puro, y es muy tóxico y genera destrucción de los hepatocitos. Entonces el Flumusyn lo que hace es atrapar ese NAPWI, se adhiere íntimamente a ese metabolito como, digamos, mecanismo de acción alterno al que tiene o al que se fue creado. Entonces es el antídoto para intoxicación por acetaminofén o por paracetamol, porque tiene esta propiedad, pero no está hecho para eso. Entonces se dice que si atrapa el NAPWI, atrapa a otros radicales libres, ¿cierto? Pero no se sabe cuáles son los otros radicales y si tiene afinidad o no. Entonces todavía sigue lo que les queda. Ah, o sea, podría ser, pero no usar. Exacto. Pero recuerden siempre que debemos, lo que yo les dije en la primera clase, recuerden siempre que debemos manejar las cosas basado en evidencia. Claro. ¿Ok? Entonces puede ser que sirva, sí. Pero ¿dónde está la evidencia de que sí sirve realmente?
¿Cómo lo comprobamos? ¿Y será que solo por eso? Porque la idea sería, el perro lo descomprimamos, solo le pongo N-acetilcisteína y veamos si sobrevive. No, porque usted hace otras cosas que ayudan a. Pero ¿cómo comprobamos que fue el flimucil el que ayudó? No, a eso tiene que hacer más detallado. Y se puede usar Sí. y es una zona Ah, entonces no está 100% comprobado que funciona. Y sulfóxido, que yo lo nombro, tiene un olor tan característico, yo no sé si a todos les pasa que huele esa joda y les sabe la lengua. No, igual con horrible, horrible, y es un sabor, uy no, horrible. Sí lo utilizaban mucho y es un muy buen ok. antioxidante y está hecho que es de MSO. Pero, En caballo funciona muy bien, ¿ok? Es muy buen inhibidor de radicales libres, ¿ok? Los queda, los atrapa, los elimina, ¿vale? No deja que peroxiden lípidos. pero esto es Es para... antioxidante. O sea, solo nos está diciendo que se vean las sueltas como la epoxi, ¿no? ¿Y vos? Ya, Capaz nada. ok. Pero entonces sí se podría usar. Sí, pero en perros y en gatos produce una anemia hemolítica. Por eso no se ¿Sí? usa. Las dosis que se Sí. utilizan Ah, para antioxidantes son dosis altísimas Cierto. que generan hemólisis en perros y gatos. ¿Qué? ¿Ok? Pobrecitos. Entonces por eso no se utiliza. ¿Qué más debemos hacer? Primero, cargar fluidos. Hay algo que se llama, con este paciente así, tenemos un shock distributivo. ¿Ok? ¿Qué es eso? La distribución sanguínea y las perfusiones cambian desde los pies a la cabeza. Entonces cuando se quita la presión, esta distribución se va a la periferia. Todo a los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? La presión central cae. Es decir, presión renal, presión pulmonar, presión cardíaca de las coronarias y presión cerebral. Esa es la presión central. El resto es periferia, músculos, piel, genital como tal, uñas, pelos, ojos, todo eso hace parte. Entonces, cuando cae la presión central, todo se va a la periferia. Entonces, ¿qué pasa? Pues la presión arterial cae. Entonces, ¿qué más? Produce una hipoperfusión muy severa. Entonces, debemos compensar ese shock influido dándole fluidos o expansores de plasma. ¿Cierto? Expansores plasmáticos. ¿Cómo sé cuándo usar cuál? El único shock que no responde a fluidos es el shock séptico. ¿Ok? El resto pueden responder a fluidos. Menos y el shock cardiogénico tampoco porque está demasiado con fluidos. Entonces no se debe utilizar. Pero si tengo una presión arterial caída que no responde a fluidos, puedo utilizar un expansor plasmático. No es muy bueno, pero es ideal en esos casos. Si no responde al expansor plasmático, tengo que ponerle un vasopresor. ¿Qué es un vasopresor? Es un medicamento que hace que todos los vasos periféricos se colapsen y toda esa sangre que está en la periferia vuelva a ser central. ¿Ok? ¿Qué es eso? El expansor plasmático, vasopresor. Si es que ya tienes una hipoperfusión y haces unos vasos. Espéreme que ya me preguntó primero. ¿Qué necesitas plasma? El expansor plasmático es un coloide. Acuérdense que los fluidos se dividen en coloides y cristaloides, ¿cierto? Los coloides tienen una densidad mucho mayor, ¿cierto? Y muchos son osmolares.
Entonces cuando se ponen por vía endovenosa se expande, ¿ok? O atrae más agua del intersticio para expandir el plasma y mejorar la volemia. ¿Ok? Hay coloides, gelatinas y amidones. ¿Ok? Hay unos que producen reacción anafiláctica en perros. Entonces los únicos que se utilizan lo que son las gelatinas. Los almidones producen anafilaxia. ¿Listo? ¿Qué más? Tengo que, con la hipercalemia o la hipocalemia generada, tengo que restituirla. ¿Ok? Tengo que suplementarlo con potasio porque este paciente, si no, comienza la contracción cardíaca a generar extrasístoles, ¿ok? O complejos prematuros ventriculares. Muy bien, y después de todo esto, mantener fluido, resucitación circulatoria, ¿ok? Los corticoides, esto está bastante controversial, el uso en esta terapia de dilatación volvulogástrica, porque si yo tengo un paciente que se me necrosó la pared acá del estómago, fuera en eso le inhibo la producción de moco, se va a perforar. Y si no se perfora aquí, se va a perforar más adelante. ¿Por qué? Esta pared de estómago toca quitarla, no sirve. ¿Ok? Entonces hay una técnica que se imagina esto hacia adentro para que los jugos gástricos y las proteasas la quiten y quedan comidita para el mismo. ¿Ok? Pero los corticoides retrasan mucho la cicatrización. Entonces, si yo dejo un corticoide actuando aquí, no va a cicatrizar y va a generar una exudación, probablemente una peritonitis. La hipocalemia se produce porque el paciente no está generando, hay una isquemia muy severa y no tengo ni absorción del carbonato por el intestino y además el riñón lo está excretando todo porque está hipoperfundido. Era una falla renal aguda. ¿Listo? Muy bien. Y luego, si lo pueden mandar a cirugía, a que le quiten el parte del estómago y le hagan una gastroscopia, ¿ok? Que es coger... Sí, no importa. Igual, de una, después de que lo compensen. Se coge este pedazo y se ancla a la pared abdominal. Y ahí va a quedar anclada para toda la vida. La próxima vez puede ser que se dilate, pero que no se haga el vólvulo, ¿okay? Que es lo más peligroso. ¿Y cómo se maneja el síndrome de repercusión? Exacto, en general hay que estimular la diuresis, ¿cierto? Puede utilizarlo con fluidos o con expansores plasmáticos para que el riñón comience a trabajar mejor y elimine todo eso. Puede poner un antiinflamatorio, pero no esteroidal, que nos ayude a proteger el proceso inflamatorio celular. ¿Qué más? Gaby, en todos los corticoides, ¿Cómo? los corticoides no son. Están muy controversiales. Puede utilizarlo, pero lo mejor es que no. Y producen ¿Y no puedes usar diuréticos? El problema con los diuréticos es que me va a bajar mal el plasma, ¿ok? Entonces me va a generar más hipovolemia. Y si tengo un riñón que está excretando más, yo lo esfuerzo más a excretar, hace que quede una falla renal aguda. Eso es mejor, yo doy solo fluidos. ¿Cómo? ¿Pero el riesgo? No, igual no se atraviesa mucosas, solo es celosa.
bien. Ok, ahora metámonos un poco al intestino delgado, un poco más allá. El intestino delgado tiene función de motilidad, secreción, digestión y absorción. Ok, ya vimos que secreta enzimas, absorbe todos los nutrientes y digiere, es decir, rompe partículas, sobre todo carbohidratos en el intestino delgado. Entonces, las diarreas de intestino delgado tienen un periodo para saber si se transforman en agudas o crónicas, por ejemplo. Las patologías todas de intestino delgado van a producir diarreas. Diarreas. Todas. ¿Qué es una diarrea? Pues es un incremento en la fluidez y el volumen con disminución de la consistencia de la materia fecal. ¿Okay? Diarrea aguda. ¿Qué características tiene? Tiempo menor a 14 días, es autolimitante. Fíjense acá, es autolimitante. Y necesita un diagnóstico y un tratamiento, pero un tratamiento sintomático. Las diarreas crónicas son tiempos mayores a 15 días, muchas no responden a tratamiento y necesitan un diagnóstico avanzado, es decir, procesos invasivos endoscópicos para saber qué es lo que pasa en esa mucosa. ¿Cierto? Podemos clasificarlas, sí, las diferencias entre una diarrea osmótica y una diarrea secretoria. ¿Okay? Es importante saberlo. Una diarrea osmótica es diferente. ¿Okay? Es la que atrae agua hacia el lumen intestinal. Y la secretoria es aquella que está eliminando líquidos desde la pared o la mucosa intestinal. La secretoria. Podemos basarnos en el pH. Estos cuerpos reductores, la verdad, son cuerpos. A mí se me quedó que es un dedo. Tuve que pegar. Cuando la diarrea es osmótica, responde al ayuno. ¿Osmótica? ¿Okay? Sí, cuando la diarrea es osmótica, porque la diarrea osmótica es aquella que se presenta cuando hay una partícula en el lumen intestinal que hace que atraiga agua del intestino. ¿Qué hace, Domi? Porfa, no mueva eso porque ya no regañaron a todos porque dejan prendido esto aquí se lo van a... Está prendido igual. Sí, es que dejaron prendido ahí y lo dejaron quieto para no mover, solo aprenderlo y apagarlo. ¿Bien frío? Es que yo digo. Muy bien. Ahora, en el intestino delgado a veces puede producir algo de vómito, ¿okay? No es siempre, y diarrea. Entonces, fíjense las causas primarias de diarrea de intestino delgado y las causas secundarias del intestino delgado. Las causas primarias son las que afectan directamente el sistema gastroduodenal. Entonces, algunas masas, ¿cierto? Algunos cuerpos extraños, intususcepciones o hernias diatales. Las hernias diatales son las hernias que se producen a través de un hiato diafragmático natural, que es el esófago. ¿Okay? A veces el estómago se mete por ese hiato hacia el tórax. Eso es una hernia hiatal. El estómago se mete por el hiato esofágico hacia el tórax. No todo, pero sí una parte. Eso genera alteraciones de la motilidad, ¿okay? De la secreción y produce procesos de vómitos y diarrea.
Esto es importante, la intolerancia a la dieta es una causa primaria. Y acuérdense que la intolerancia a la dieta tiene que ver con factores inmunológicos propios del intestino. Algunas drogas y toxinas, procesos de inflamaciones de la pared gástrica y duodenal, neoplasias y las infecciones virales, bacterianas y fúngicas y los parásitos. Fíjense esta endoscopía, miren acá, Un para. miren todos estos son pequeños parásitos, ¿ok? En el intestino y son muchos. Eso pueden llegar a producir procesos gastrointestinales. Entonces, cuando nos estemos enfrentando a un paciente con diarrea, vamos a descartar ciertas cosas. Primero, parásitos. Siempre de ley hay que hacer un coproparasitario. Haciendo años que yo lo soy cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, no doy antiparasitario. Y nunca bota parásitos. No, hay que hacerle para ver si existe o no. Si es que tiene o no. ¿Qué más? Tenemos que mirar si la dieta es un problema. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que saber o preguntarle a los dueños, a los propietarios que viven con el paciente, si existe o no un cambio en la dieta de forma reciente. Dieta. Si está tomando alguna medicación. Ah, ok. Y si es un paciente geriátrico, vamos a mirar historial de neoplasias. Entonces ya sabiendo aquí, tenemos algunas pruebas que se deben hacer sí o sí. Primero, el copro. 2, eco de abdomen, ¿cierto? 3, si es un paciente infeccioso o sospecha de infeccioso, tenemos que hacerle test rápidos o PCRs, o lo que tengamos a la mano para diagnóstico de enfermedades virales. ¿Listo? Y las secundarias, las enfermedades secundarias tienen que ver con procesos renales, hepáticos y pancreáticos, las más frecuentes. Las menos frecuentes, el Addison, diabetes, peritonitis o de forma del sistema nervioso central, las lesiones vestibulares van a producir solo vómito, ¿cierto? O más raro, la insuficiencia pancreática exocrina. ¿Ok? Raro en gatos y en perros también es rara, pero igual son diarreas solas, la insuficiencia. Y son esos perros, ¿han visto pasar por la calle y uno ve una caca de perro blanca? Blanca. Está Eso es una seca. insuficiencia pancreática exocrina. Está seca. ¿Vieron? Entonces, Es hepático pancreático. Es una insuficiencia pancreática exocrina. Si conocen ese perro de la caca, díganle al señor que se vaya a hacer un test no, se llama no. Hay unos test que se llaman PLI y la otra TLI. TLI y PRI. La PLI es la lipasa, ¿cierto? Lipasa pancreática específica. Y la PLI es la medición de otra enzima exocrina. Y esa es la que mide la insuficiencia pancreática exocrina. Es este test. ¿Okay? Este mide Yardia. ¿Okay? Este es para Yardia. Pero hay un test de SNAP así igualito para medir PLI. ¿Okay? Bueno, entonces para descartar las causas secundarias tenemos que parar estos exámenes de sangre simples y con la ecografía podemos ver un proceso pancreático. Entonces acuérdense que cuando se enfrenten a un paciente con diarrea o vómito tenemos que hacer copro, eco, sangre, ¿cierto? Para saber qué es lo que pasa, ¿cierto? Y anamnesis buena para saber si hay drogas, si hay toxinas y qué
qué dieta tiene, ¿ok? Esas son las pruebas más específicas como tal. La cantidad de sangre puede dar un proceso de melena, si es intestino delgado, y hematoquexia, si es el tracto grueso. ¿Ok? Siempre. Hematoquexia, ¿qué es eso? Hematoquexia. Hematoquexia también le pueden llamar. La melena es sangre en el intestino delgado, del cual ya hizo todo el tránsito y generó un proceso de oxidación de la hemoglobina y por eso sale negra. Es como hacer caca de color brea. Negra, así, hecho una... ¿Han visto con lo que asfaltan? Así, igualito. ¿Ok? Y es diarrea porque tiene más fluidez líquida y pierde la consistencia normal. Entonces ya sabemos que si el paciente tiene una caca de color muy oscura, viene de eso. Entonces hay que buscar el proceso de pérdida de sangre en el intestino delgado. En cambio, cuando es así, parece mermelada de mora o fresa, ¿sí? Con grumos, ¿cierto? Que es parte de la mucosa, y muy roja. Esto a los dueños no les importa. Esto dice, oh sí, hace caca más oscura. Lo que más les llama la atención es esto. Pero esto es más riesgoso que esto. Esto solo me dice que hay un proceso inflamatorio agudo en el intestino grueso. Hay un proceso inflamatorio que me está generando una diapéresis de células y está sangrando. Pero el intestino grueso no es tan tremendo. ¿Okay? En cambio, esta más peligrosa, porque estamos en el tracto digestivo superior. Son procesos más severos, una pancreatitis, una duodenitis, una gastritis erosiva ulcerativa, ¿cierto? Una úlcera en el duodeno se puede perforar. ¿Okay? Es más peligroso eso. Las causas pueden ser las mismas, solo que hay que buscar estos procesos en distintas partes. Intestino grueso, intestino delgado. Dígame. ¿Qué olla de mato? Porque no siempre te dicen que hay un proceso hemorrágico, solo inflamatorio. Primero sangran la nariz y las encías antes que la colita. O sea, si tiene un problema de coagulación, va a tener primero epistasis, ¿cierto? Hemorragia vítrea, Porque este sangramiento puede ser inflamatorio. petequias o equimosis, antes de tener una diarrea con sangre. Esto solo indica que hay un proceso inflamatorio agudo. O sea, acá es que uno le dice que el niño se va a morir, está haciendo caca con sangre. Pero que ahorita es más líquida, ¿ok? Sí, pero esta también puede salir igual. ¿Cómo diferencias? De No, ley. no, ambas son diarreas. La diferencia es el grado de diarrea. ¿Okay? Este es muy Acuérdense que hay una escala de la consistencia de la materia fecal, se llama escala de Bristol. ¿Okay? Escala de Bristol. Esa es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado Vamos a 5. clasificar. ¿Okay? Pero ambas son diarreas. Ok. No es que el intestino grueso tenga diarrea más líquida que el intestino delgado, no. El parvovirus es una diarrea de intestino delgado y es una cosa que es un proyectil esa vaina, ¿no? Parece una manguera cuando hacen diarrea. Ahora, ¿cómo tratamos este proceso? Así es. Cuando hay diarrea aguda, puede ser autolimitante y podemos generalmente tratar un tratamiento no empírico, sino sintomático. Es decir, ¿qué tratamos los síntomas? Si
Si está deshidratado, pues lo hidratamos. Si la vía oral está permeable, pues lo tratamos de hidratar por vía oral. ¿Ok? Pero si tiene vómitos, pues no está permeable la vía oral. Si le hacemos el eco y vemos que el estómago se mueve poco y está distendido por gas y líquido, probablemente si le damos algo por vía oral, pues vaya a estimular el vómito. Entonces, la vía de hidratación va a depender de la viabilidad que tenga de permeabilidad de la vía oral. Modificar la dieta. Sí podemos modificar la dieta cuando es autolimitante, porque tenemos que el intestino, cuando tiene unos carbohidratos de fácil digestibilidad, ¿cierto? Y proteína pura, va a trabajar mucho mejor. ¿Ok? Entonces, veamos dieta blanda por ciertos días para que el intestino descanse. Estos son 3 días, 4 días máximo de dieta. ¿Qué tiene el recovery? El recovery es una dieta que Sí, tiene apunte. mucha Aguacate. energía, tiene muchos carbohidratos, Esos solo es tiene energía y poca proteína, bueno, proteína mediana cantidad. Es para pacientes que están convalecientes de cualquier tipo de enfermedad. Si quiere, pueden aplicar un antiparasitario amplio espectro que no le hayan dado para tratar. Si no, siempre acuérdense, vamos a tomar un copro de esa diarrea fea. Si no la quieren hacer ustedes, pues le dicen al dueño que traigan un copro. ¿Okay? Pero por lo general hacen en consultorio, así que ustedes cogen y recogen ahí un poquito. ¿Listo? De una vez. Ahora, el antibiótico. Okay, ¿le damos o no le damos antibiótico? Pregunta. Depende de qué. Si es que se ¿Cómo lo sé? Le hago un cultivo y me sale E. coli. ¿Le doy o no le doy? ¿Por qué no? Porque está normal, o sea, ¿Cuánto es la cantidad de unidades con valores de colonia en cantidad normal? No se detectan en los copros. ¿Qué? Porque hay por cruces. ¿Cuánto es normal? Una cruz. Pero cruces. ¿Cero cruces? No. ¿Por qué 2 cruces no es normal? ¿Sí ven? Esas cosas son las que les tienen que llamar la atención y preguntarse, ¿por qué me dicen 2 cruces de bacterias? ¿Cuánto es normal para ese perro? Yo no tengo un copro cuando estaba normal de cuántas cruces tenía, ¿cierto? Ah, bueno, es verdad. ¿Okay? En realidad, el uso de antibióticos en el sistema gastrointestinal está siendo muy cauteloso para evitar la resistencia bacteriana, porque nos estamos quedando sin antibióticos para manejo. ¿Okay? A todos estos les dan metronidazol. Está bien. La carga bacteriana puede aumentar en los procesos inflamatorios intestinales, sobre todo si hay si hay sangre. ¿Okay? Si hay sangre, la proliferación bacteriana puede ser un poco mayor. Entonces, esta puede ser una base para que usted diga, sí, tal vez necesito controlar un poco la flora bacteriana. Porque si usted le da antibiótico, toda la flora bacteriana, buena o mala, va a arrasar con todo. ¿Ok? Resistencia aumentada. Exacto. ¿Aumentada con respecto a qué? ¿Sí? Por eso, o sea, claro, el laboratorio te lo reporta, pero está en usted saber si eso es clínicamente significativo o no. Ahora le pongo una pregunta que se encuentra normal. La AST, ¿qué es la AST? La aminotransferasa, una enzima hepática, ¿sí o qué? Lo normal es hasta 80, ¿sí o qué? El laboratorio me reporta 100, tiene hepatitis. No, una vez debe ser como 4. ¿Por qué una no puede ser? Hay que variar nuestros.
Depende de qué, de los signos clínicos que tenga el paciente, ¿sí o qué? Si el paciente me está diciendo que tiene una hepatitis y tengo una LT de 80, o de 100, probablemente el resto de hepatocitos ya se murieron. Y ese 100 son los únicos que están ahí sobreviviendo. ¿Sí me entiende? Pero, a diferencia, si yo tengo un paciente que viene porque le pica una pata y le hago una clínica general para saber cómo está y sale hoy, ¿tiene alguna relación? Oye, si ¿Yo tiene, qué? por ejemplo, más cosas de indicativos hepáticos, o sea, STA, LTs, cosas así comentadas, y el paciente se ve bien. Tienes que investigar la estructura. Si por ejemplo, en esos casos, y la LT sale alta, la GGT sale alta, la fosfatasa alcalina también, la AST, que es menos específica, igual sale alta. Y yo, eso tengo que Me está diciendo que el hígado estructuralmente no está muy bien, ¿sí o qué? Entonces tengo que investigar a ver qué está, así no tenga signos, pero tengo unos índices que me dicen que estructuralmente el hígado no está bien, tengo que investigar un poco más esa estructura. Entonces, ¿qué le mando a hacer? Una eco. La eco me evalúa el parénquimo, porque funcionalmente puede ser que esté bien, ¿cierto? Pero estructuralmente no. Capaz esas enzimas hepáticas se vean porque tiene un absceso en el hígado. Y el absceso hepático pasa desapercibido hasta que se revienta. ¿Ok? O capaz tenga una neoplasia. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo más de un índice que el problema está en la estructura, tengo que revisarlo un poco más así no tenga signos clínicos. Pero si es un solo ítem y el paciente está bien, sin signos, bueno, probablemente no pasa nada. Su liseniona está un poquito elevado, en un par de meses o en un mes, vuelve y le repite. ¿Okay? O si quieren estar más seguros, mire señora, hágase una eco, hágale eco a su perrito para que miremos la estructura y ya, con eso queda. ¿Okay? Entonces ahí se basa su criterio, ¿okay? Pero el criterio tiene un fundamento y los exámenes de laboratorio hay que leerlos. Nosotros somos los que sabemos qué signos tiene el perro, el laboratorio no lo sabe. ¿Okay? Si yo le mando un copro y dice flora aumentada, pero el perro no tiene vómitos ni diarreas, ¿tiene significancia? No tiene significado. ¿Okay? Entonces hay que ser criteriosos en eso. Bien, el antibiótico en estos casos, seamos un poco precavidos. Manejemos signos clínicos, síntomas. Si queremos llegar a un diagnóstico, pues le hacemos las pruebas que ya dijimos para descartar todas estas cosas. Pero si quieren tratarlo de forma aguda, de forma empírica, entre comillas, le podemos dar un tratamiento sintomático. Aquí el uso de como probióticos. Exacto. para restaurar la flora. Podemos utilizar dieta, proteínas nobles, proteínas hidrolizadas, antibióticos. Está bien, la tirosina casi no la utilizamos en perros, pero es muy bueno. Es un arma que tenemos ahí bajo la mano. El metronidazol es excelente solo cuando se va a utilizar, porque además de que es antibiótico, es antiparasitario. Se utiliza para giardia y entamoeba. ¿Okay? Porque la entamoeba y la giardia es zoonótica. Entonces que le dan beso al perro. Javi, ¿qué son las proteínas Nobel? Nobles. O Eso. nobles. Nobles o nobles. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Qué? Son proteínas de otro origen animal. Ah. Es decir, que si comía vacuno, ahora no le da vacuno, le da conejo. Y las hidrolizadas son de menor Y las peso. hidrolizadas pueden ser de vacuno, pero les meten unas estructuras que las parten y O sea, las les hacen hacen- más chiquititas. Ya, ok. Thank you. Podemos modificar la dieta, la motilidad. ¿Para qué? Raro, o sea, cuando son diarreas crónicas, hay que buscar siempre nuestro origen. Siempre. Cuando el paciente tenga diarreas crónicas,
siempre debemos descartar todo, antes de darle, por ejemplo, una modificación. Si es que tiene un énfasis intestinal, bueno, podemos darle metoclopramida, loperamida, sin problema. Dígame. ¿Cuándo le daban loperamida? O sea, porque no Sí, debería ser. cuando tienen éstasis intestinales o íleos. Pero que el ilio no sea mecánico, ¿cierto? Que no sea por una obstrucción. El ilio sea funcional, en este caso puede, pero predispone a que tenga intususcepciones. Todos los modificadores de motilidad predisponen a intususcepción. Ay, ¿qué se le da? ¿Qué era que dijiste? Se le da consejos. No, me da. ¿Cómo? La simeticona es no hay dosis para perros todavía, Sí, porque modifica el pero intestino. funciona ¿Qué bien lees? para los gases, Déjame. ¿ok? Es buena atrapante de gases igual. Sobre todo en los cachorritos que lactan de forma asistida y que no tienen una buena apego al chupete, genera mucha hidrofagia ok. y se hinchan ahí los sapos. Me- La simeticona puede darle, es que no hay una dosis estándar para perros. ¿Y cómo se hace la fotografía? También, a diferencia de esto. Procinético. Sí. Bien. A ver, un segundo. Está mal. Sí, vamos a ver por último pancreatitis, pero déjenme Ay, a ver si hay algo diferente ahí. ¿Qué les parece esta presentación? Creada por mucho IA. inteligencia artificial, exacto. No Inteligencia. sé qué le está haciendo, pero algo le está haciendo. El consultorio parece una nave espacial. Un perro alienígena. Es que estaba probando una nueva inteligencia artificial. Me metí en un curso de inteligencia artificial para crear recursos docentes. Un montón de cosas que toca practicar para poder entender. Entonces, haciendo ejercicios, dije, voy a meter este para ver cómo se hace. Es lo mismo que ya les mostré: secreción, digestión y absorción. ¿Dónde está Las eso? 10, pobrecito. Aquí está. Se duele la panza. Ay, todavía tómale foto, qué lindo. Ok. Ya lo mismo la diarrea crónica cuando supera los 15 días. Chaco, sí. Sí. Otra cosa que Ah, tengan ya. claro no es que la diarrea dure Thank you. todos los días por Uy. 15 días. Puede ser diarreas paroxísticas. Es decir, ¿Aparece? hoy Aparece. hizo diarrea, ¿Aparece? mañana hizo más o menos bien, Aquí está. luego No, hizo está. un poquito bien y luego diarrea, al otro día otra vez diarrea y así. Van de forma paroxística. Igual si supera los 15 días con ese problema, se considera crónico. Qué lindo. ¿Ok? ¿Dónde la pancha? Lele pancha. Exacto. Los signos clínicos son más importantes, son dolor abdominal, muchos gases, a excepto de los braquicefálicos, ¿no? Los braquicefálicos es una bomba de pelos caminando, o sea que, porque a todas, entonces tienen una aerofagia impresionante que, claro, por algún lado tiene que salir ese gas que entra, ¿no? Vómitos intermitentes, no son vómitos constantes. ¿Okay? Patologías que puedan generar, ya les dimos, enfermedad inflamatoria intestinal crónica, es lo que yo les dije, son lo mismo que eran las gastritis infiltrativas. En el intestino delgado sucede lo mismo, hay enteritis infiltrativas. Las enteritis son enteritis autoinmunes por infiltración de estas cosas, pueden ser linfoplasmocitaria, eosinofílica, granulomatosa o neutrofílica, dependiendo de el sitio, o sea, el tipo de células que infiltran. ¿Qué va a Ah, cuando hay producir? ya, ok, cuando hay Van a producir lo mismo. inflamación.
es una reacción del intestino a un alergeno que ingresa, que en general son proteínas. ¿Okay? Y esas proteínas hacen que el sistema inmunológico reaccione de una forma más severa y produzca una inflamación. Como los celíacos. Los celíacos, exacto, al gluten. ¿Okay? Sí, los perros. Sí, los perros en los últimos 4 años hemos descubierto, han descubierto que hay ciertas razas, lo que pasa es que lo hablo porque yo veo muchos diskinésicos paroxísticos. ¿Qué es una diskinesia paroxística? Es una alteración del movimiento voluntario regido por los núcleos basales del cerebro. Entonces, es una alteración del movimiento. El calambre que nos da a nosotros es una alteración del movimiento, son contracciones involuntarias que no responden a nuestra decir pare, no para, y hasta que no se contractura el músculo no para. Entonces las diskinesias son iguales, hay unas miotonías, paramiotonías, atonías, no, o sea, hay un montón de clasificación, pero todos son diskinésicos. Se ha visto que los diskinésicos son intolerantes al gluten, ¿ok? El problema es que las Mi tío diskinesias es parecen intolerante una al gluten. convulsión. Parecen una crisis Y es convulsiva. vegetariano, Hay y es ciertas vegano. diferencias. Pero sí, No puede comer los border terrier, ¿No puede los comer? perros border terrier tienen un gen que hace que sean celíacos. Son ¿Celíacos? intolerantes al gluten. Y hay una enfermedad que se llama epilepsy syndrome del border terrier, que es como un calambre del border terrier, pero es una disquinesia paroxística. ¿Okay? Acuérdense que la linfangiectasias es otra de las enfermedades que producen una diarrea de intestino delgado masiva y además producen otras alteraciones. Son estos perros flacos. Primero, son perros jóvenes. Segundo, son perros flacos. Tercero, comen lo que sea y no engordan. Parecen algunos de ustedes. Chuta, quisiera yo. Es de la juventud, ya verán. ¿Qué? Espere que pasen los 25. Ya casi pico. Y son perros que tienen diarreas profusas constantemente. Siempre esos perros hay que buscar que tengan esto, linfangiectasia. ¿Okay? Son perros que tienen pica, además tienen una masa muscular pobre. Esos hay que buscar linfangiectasia, que es la dilatación de los vasos linfáticos intestinales. ¿Okay? Lo que pasa es que al tenerlos dilatados, toda la linfa y todos los triglicéridos, todos los que se van hacia el intestino, salen con la diarrea. ¿Okay? La histoplasmosis o histoplasmosis también es un hongo que puede generar una lesión sistémica o una sola infiltración en las vellosidades intestinales. Y en los gatos hay que tener en cuenta que los linfosarcomas hay una patología pura de un linfoma alimenticio. ¿Okay? En los gatos, solo en los gatos. Los perros es muy complicado, pero igual se puede encontrar, pero es más raro. En los gatos que tengan diarreas crónicas, vómitos crónicos, pueden generarse esto. ¿Cómo se ve? En la ecografía se ve un aumento en el espesor de la capa mucosa generalizada. ¿Okay? Es muy malo porque no tiene resolución. Ceden bien a los corticosteroides el linfosarcoma, pero no tiene cura. Si detectamos que tiene un gato linfosarcoma, hay que hacerle test de SIDA y leucemia. Probablemente tenga un retrovirus adicional. La otra causa de diarreas de intestino delgado, ya vimos que era la giardia, puede causar diarreas intermitentes. ¿Cuál es el problema con esto? La giardiasis, claro, la giardiasis la tiene el perro, ¿okay? Pero en la casa está lleno de giardias. Entonces, claro, tú tratas al perro. Se queda la llave en la casa.
le da bien, se le pasó la diarrea, a los 15 días después otra vez con diarrea. Pues claro, va a la casa, se reinfecta y vuelve. Entonces, la yardiasis es un tratamiento integral. Se trata el perro, los humanos de la casa y el hábitat donde vive. Porque ahí es donde está la reinfección. ¿Y cómo tanto el hábitat? ¿Solo limpio? Claro, tienes que desinfectar, poner al sol. Los rayos ultravioletas son los mejores desinfectantes que existen. Tanto así que producen ¿Qué pasó? cáncer de piel. Ya no le dio ya. ¿Qué? Sí, no. A todos les debe dado. Y porque se está la mierda encima de la yardiasis. Ok, la yardiasis responde muy bien al metronidazol. Se queda en Se la casa. utiliza la ¿Qué hiciste ayer? Su casa. Qué rico. puede utilizar Eso ahí. el toltralsuril. El toltralsuril. ¿Qué es el etoltrasolil? ¿A quién le gustan las vacas? A mí ¿Quién me va con gusta. loco aquí? Son lindas las vacas. ¿Les gustan las vacas o los dueños de las vacas? Ni le pregunte mucho. Esa es la Vale. ¿Así? O sea, sí, pero... O sea, sí, pero... No lo puedo confirmar. Toltralsuril, la forma comercial que se encuentra es Vicox. Va, Vicox. ya. ¿Y qué hace? ¿Cómo? Sí. Es Vicox. Es muy bueno antiparasitario, protozoario. ¿Ok? Y es muy bueno para las yardias. Toltra. Tortra. Toltrasuril. Toltrasuril. Suri. Muy bien. No me acuerdo muy bien el mecanismo de acción porque hace muchísimo tiempo no lo utilizo. Pero busco, Una Vicox. porque les puedo preguntar en el examen. No creo. El lunes estudian para el martes. Mami, ¿qué le pasa? Ok, por esto ya lo vimos, intestino grueso almacena materia fecal. Solo y absorbe agua y y electrolitos. electrolitos. ¿Cómo se hacemos el diagnóstico en general del problema gastrointestinal? Examen clínico. Muy bien, siempre es muy bueno. Hay que auscultar el intestino siempre. Para el examen. Bueno, hablamos ahorita. No, Javi, ¿qué? Frecuencia de cuántas veces hace poquito. ¿Cuánto lleva la evolución? Ya saben cómo los diagnósticos de laboratorio. Mira, Javi, yo le voy a vamos poner cuántas veces hace poquito. ¿Eh? Nada. Pregunta de examen. Así le voy a Le poner. voy a poner cuántas veces hace poquito. Y me ponga vale, mata. ¿Quién? ¿Cada cuánto hace? La Majo siempre está. ¿Una vez al día es normal? 2. ¿En perros o en gatos? Estamos hablando de los humanos. Ah, no sé. En perros, ¿cuánto es normal? ¿Cuánto es normal? En perros. 1 a 2 veces por día. Una vez. ¿Y en gatos? En gatos igual, 1 a 2 veces por día, sin intestino delgado muy chiquitito. Y los patos, las aves, o sea, viven cagados. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los patos cada que se mueven. Como las vacas. Las vacas ni se dan cuenta, solo alzan la cola. Por eso. Es que tiene mucho estrés. Lo juro. Muy bien, podemos hacer radiografías de abdomen si sobre todo se utiliza para ver cuerpos extraños o para hacer tránsito intestinal variado.
Pero los mejores Pero de casi métodos no. diagnósticos para intestino es ecografía y endoscopía. ¿Ok? La endoscopía se utiliza en caso de tener como prediagnóstico una linfangiectasia o tener como prediagnóstico una enfermedad inflamatoria intestinal crónica infiltrativa. ¿Ok? Esas son las dos como indicaciones de endoscopía. Y acuérdense que solo se daría en casos de diarreas crónicas. Por favor, en caso de diarreas crónicas hacemos todo el screening y además lo complementamos con una endoscopia. ¿Ok? Bueno, estas son las características de diarrea. Ya vimos poco volumen, tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? Es como ir al baño y quedar lo mismo. ¿Qué cosa? El tenesmo. ¿Qué es? ¿Qué es el tenesmo? Exacto, es como ir al baño y quedar lo mismo. Espera, Javiera, esas cosas yo me voy a acordar. Después de Yo voy a esta- poner Es que así esa no se prueba. les olvida nunca. ¿Y qué significa eso? ¿Qué? Que haga la más. Es el tenesmo, bueno, no es estreñimiento, es tener la sensación de Ay, defecación sí. sin expulsar nada. ¿Ok? Sí pasa. Entonces, se han visto que los perros se cogen y hacen y no empujan y no sale nada y de repente sale un poco ahí. Eso, y quedan ahí también empujando un rato. Eso es tenesmo. En general el tenesmo tiene mucho que ver con diarreas de intestino grueso, ¿ok? Con la necesidad de evacuación constante. ¿Ok? ¿Y usted por qué sabe eso, Majo? ¿Lo ha visto? ¿Te pasa, amiga? ¿Lo ha visto, Majo? Sí. Con la vena brotada. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Muy bien. Causas de diarrea. Esto ya es igual. No, espere. Sí. Diarreas de intestino grueso, alimenticias, sí, exacto, las indiscreciones alimentarias pueden generar diarreas, parasitarias también. Las parasitarias tienen que ver mucho con digamos, parásitos más como el trichuris, que generan también prurito anal. Infecciosas, las colitis bacterianas también producen esto y algunos hongos. ¿Okay? Para las alimentarias, la dieta con proteína noble, ¿okay?, de alta digestibilidad es importante. El trichuris pulpix, ¿sí lo han visto? El huevito es muy característico. Es producto de las diarreas de intestino grueso. Y sobre todo estos perritos que se arrastran con la colita como si estuvieran Los borrando. parásitos. Es un limón. Exacto. Es un limón, medio limón, Eso es todo prurito limón. anal, porque ellos no pueden comer la mano. Medio limón, Se medio limón. rascan con el Un piso. limón. Eso generalmente tiene que ver con procesos parasitarios. ¿Listo? ¿Cómo será? En caso de procesos infecciosos tenemos mojillo, parvo. Si es un adulto, pues en general no le vamos a descargar parvo, ¿ok? Pero el mojillo sabemos si es un problema sistémico, no solo diarrea, ¿ok? Y bacterias, la salmonella y el campylobacter son patógenas. ¿Listo? Podemos hacer PCR o ELISA de campylobacter. No, medio limón. El problema con el campylobacter es que puede llegar a generar una reacción inmunológica que provoca el síndrome de Guillain-Barré. ¿Okay? ¿Han escuchado del Guillain-Barré en humanos? No. El Guillain-Barré, ¿han escuchado? ¿Qué es el Guillain-Barré? El Guillain-Barré es una parálisis ascendente desde piernas hasta brazos, generada por una lesión auto o inmunomediada de los nervios periféricos, de las raíces motrices y motoras de los nervios periféricos. En los perros sucede lo mismo.
se ha demostrado, bueno, en los humanos se ha demostrado que el Campylobacter jejuni produce esto. ¿Ok? ¿Cómo se consigue? Comiendo cosas de la calle, papas fritas, pollo, salchipapa. ¿Nos pudo haber dado eso de Galápagos acaso? Exacto, y sobre todo en los perros comiendo cabezas y cuellos de pollo. ¿Ok? Hay gente que les gusta y como es económico, pues yo hago una sopita de avena y le pongo el cuellito del pollo. Y como son huesos pequeños, pues los perros se lo tragan súper bien sin generar ningún proceso traumático. Pero se ha demostrado que estos cabezas y cuellos de pollo contienen Campylobacter. ¿Okay? Y pueden generar en los perros el mismo síndrome, pero se llama polirradiculoneuritis. ¿Okay? Es el Guillain-Barré de los perros. Poli. Bien. Polirradiculoneuritis. Culoneuritis. La pinche. Ah, pobrecita. Así es. Polirradiculoneuritis. Muy bien. La pompón. ¿Qué se resolvía? Javi, ¿y cómo le saco la Campylobacter ahí? Con mucho cuidado. ¿Pero cómo? El Campylobacter responde muy bien a lo que es amoxicilina escabulámico, clindamicina, acitromicina. Ya, Javi. Bien. Bueno, para el examen, por favor. A ver. El día martes se tienen juicios por acá. Llega temprano, por favor. Si no, no los debo entrar. Si no es examen. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo de dos formas. ¿Okay? Una práctica y una teórica. ¿Okay? Así que traigan traje, uniforme, por favor. Vénganse sin nada. ¿Okay? Traigan fonendo, traigan termómetro, traigan pinzas, todo lo que viene para hacer las prácticas. ¿Okay? No han visto que les voy a tomar veneno. Es un material de trabajo. Si quieren, no la traigan. No, la voy a quitar, computadora. Pero si la necesitan, no la van a pedir prestada. Cada uno tiene su cosa porque el examen es individual. ¿Listo? Computadora. Computadora también. Y un lápiz o un lapicero. ¿Okay? Lápiz, computadora, llama, sonendo, y termómetro no. Sí, termómetro. Ya. Ah, yo. Oye, hermano, ¿puedes subir esa hoy?